Damos esta bienvenida formal a este seminario abierto y permanente de La Real. Este es el segundo encuentro del seminario abierto de este segundo ciclo. Hicimos un ciclo el año pasado y este año tuvimos un primer encuentro que nos acompañó Sayak Valencia y ahora tenemos el honor de contar con la presencia de Tiziano Cruz. La Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL, tiene por objetivo fomentar la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadoras e investigadores de las artes escénicas que están trabajando desde un pensamiento latinoamericano y que potencian la construcción de conocimiento desde el territorio, buscando recuperar e impulsar la producción de una teoría situada. Su interés está centrado en producciones escénicas de América Latina en articulación con la política y la historia durante los siglos XX y XXI. La red es una estrategia para posibilitar el trabajo conjunto, generar intercambios, construir espacios de conocimiento, desarrollar proyectos comunes y poner en valor las prácticas, los documentos y las teorías producidas en nuestros territorios. La red carece de entidad física, de jerarquías verticales y de espacios oficiales, y se sostiene por iniciativas individuales. La red es una forma de colaborar, pensar y generar dentro de nuestros países y por fuera de ellos, a través de toda la región de América Latina, cruzando fronteras, mares, instituciones e ideologías. Lo que nos une no son obligaciones formales, de las cuales ya sobreabundan en nuestro trabajo, sino más bien el deseo de ejercitar, de reafirmar y generar lazos afectivos, políticos e intelectuales. Creemos que existe una firme relación entre lo político, las políticas que gobiernan nuestros países y la escena. Apostamos a la construcción de un pensamiento situado. Como integrantes de REAL, reflexionamos desde y sobre nuestros países. Consideramos la escena como producto cultural en cuanto se articula con los acontecimientos políticos, es decir, indagamos en nuestras realidades. La red propone una metodología de búsqueda de lo situado, de lo propio, de lo regional y nacional, de lo político, de lo escénico teatral, de lo archivístico, y propone generar esta metodología de manera orgánica. Bueno, este es entonces el marco en el que hoy, continuando este ciclo de nuestro seminario abierto, recibimos a Tiziano Cruz, y entonces, bueno, paso la palabra a nuestro querido colega y amigo Stefan, que va a conducir este encuentro y va a proceder a presentar a nuestro invitado. Bueno, boa tarde. Eu vou hoje insistir em falar devagar português para evitar que este encontro latino-americano seja um encontro hispanohablante, tá bom? Então, Tiziano, muito boa tarde. Somos muito contentes, felizes que você podia aceitar esse nosso convite. Tiziano Cruz é um artista indígena, nascido em 1988 na província de Jujuy, em Argentina. Ou seja, ele e seus antepassados não desceram dos barcos, como dizia o ex-presidente da Argentina, Fernández, sobre os cidadãos argentinos. E a relação entre o Estado oficial argentino e a história indígena que ele incorpora, me parece ser uma fonte tanto de dor quanto de produção criativa. Ele trabalha de maneira interdisciplinar naquilo que aqui no Brasil chamamos o campo expandido das artes vivas. Combina fundamentalmente linguagem visual e teatral, performance e intervenção artística no espaço público. Tiziano foi bolsista do Fundo Nacional de Artes e do Instituto Nacional de Teatro na Argentina. Foi vencedor da Bienal de Arte Jovem em 2019 em Buenos Aires e vencedor do Prêmio Anti da Finlândia em 2023. É fundador da plataforma de gestão cultural Humus, dedicada à mediação entre diferentes organizações culturais na Argentina e países vizinhos. Trabalhou como produtor de conteúdo no Centro Cultural Recoleta, em Buenos Aires. Suas obras percorreram Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Finlândia. Tiziano, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco.
Sem mais delongas, eu quero passar então a palavra para você, apresentar um pouco o seu trabalho em tuas palavras, dentro dos marcos que te parecem importantes, para que aqueles que não conhecem tanto o seu trabalho podem situar sua atividade artística. E depois vamos entrar numa conversa sobre seus projetos, sua trajetória enquanto artista e pessoa na sociedade argentina e as maneiras como o mercado de arte se relaciona com você como um artista indígena. Acho que são alguns pontos interessantes. Tiziano, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Hola a todos y a todas, es un placer estar acá. Primero que nada, agradecer por la invitación, por el interés hacia mi trabajo. Y bueno, soy, así como decía Estefan en la presentación, soy un artista que viene de la periferia de Argentina, de una región, bueno, donde hay diferentes falencias económicas, sociales y culturales. Y desde ahí pienso yo mi práctica artística, ¿no? Yo siempre digo que para, mi pensamiento en materia de producción artística está influenciado por haber nacido en la frontera con Chile y con Bolivia, porque de alguna manera las tierras donde yo nací antes eran diferentes comunidades indígenas y eso ha marcado cierta peligrosidad en mi cuerpo dentro de un país o un territorio como es Argentina, que yo siempre lo defino como un país sumamente complejo, porque es un país sumamente centralista donde todo pasa por Buenos Aires, entonces hay un centro que define una periferia y esa periferia se define en tanto y cuanto sea funcional, ¿no? A los sistemas de poder. Y Buenos Aires es una capital donde siempre está mirando a Europa y en esa mirada de blanqueamiento ideológico, los cuerpos como los nuestros, las culturas indígenas, no entramos dentro de la conformación de ciudadanía, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi práctica artística se dedica a problematizar el rol de las culturas indígenas dentro del campo, no solamente dentro del campo de las artes escénicas o en las artes en sí, sino dentro de la sociedad misma, ¿no? Y ver de cómo eso dialoga, esa violencia, esa economía de la violencia, como yo defino, o ese concepto, puede vincularse o abrir nuevas formas de crear de manera colaborativa con todo lo que es la región de América Latina. En cuestiones generales, de eso habla mi trabajo, mis obras son sumamente biográficas y hay también un posicionamiento político en tomar la biografía como herramienta para empezar a crear mis obras, porque históricamente el concepto de biografía lo tenía la burguesía, ¿no? Si hacemos como un reconto histórico de cuáles son las primeras biografías que se han conocido, y las primeras biografías que se conocen en el campo de la literatura es de la burguesía, ¿no? Entonces, que alguien trabaje la biografía desde los márgenes, desde la periferia o desde un cuerpo indígena, creo yo que es un acto político en sí y es un posicionamiento político, por lo menos en mi territorio. Bueno, entonces, ok. Isso é o estímulo de Tiziano para começar a conversar. Não sei se alguém de vocês quer começar com uma primeira pergunta. Eu preparei umas perguntas. Eu posso começar com uma pergunta. Foi um corte um pouco abrupto que assustou. A minha primeira pergunta, Tiziano, o, o pedido seria talvez aprofundar um pouco um comentário que está no texto sobre o tipo de indigenismo que ao seu ver, é necessário, que nesse texto você escreve: "Mi vida se exhibe en las góndolas del mercado de arte contemporâneo". E, obviamente, como eu vi Vai Que Cuna em São Paulo, tem um momento em Vai Que Cuna em que você interpela o público, você pergunta através de um texto projetado se o público se diverte, se o público gosta de assistir o artista indígena que está na moda. Então, eu Bueno, queria... Sim. sí, yo creo que
hay varias cosas en función a esas afirmaciones que hago. Em, por un lado es asumir el rol que actualmente tengo yo como artista de manera internacional. De alguna manera soy uno de los pocos, debo ser uno de los pocos artistas que gira bastante por diferentes partes del mundo. Y eso me es inevitable no reflexionar sobre el rol que tengo en el mercado del arte, ¿no? Digo, bueno, es exotización, es tokenismo, bueno, ¿qué es, no? Me parece a mí que es fundamental que todos los artistas indígenas o los que venimos de la periferia que ocupamos un lugar en el centro, necesitamos problematizar y reflexionar sobre esos lugares para ver que de alguna manera lo que en el principio de la historia ha sido saqueamiento sobre los recursos naturales, bueno, ahora es como, bueno, hay un campo del pensamiento que como ya está todo explotado, ya todo se conoce, ya todo se hace, bueno, las nuevas poéticas que podemos aportar nosotros como culturas indígenas o periféricos, si no es una apropiación también que hacen los grandes festivales o grandes instituciones del arte, ¿no? Entonces, básicamente, me interesa como, bueno, problematizar cuál es ese rol real que estoy ocupando yo en el campo del arte y tengo diferentes reflexiones, ¿no? Yo creo que realmente está habiendo un cambio de paradigma en el campo de las artes, quizás bastante lento para de cómo son los tiempos actuales, en relación a de que yo pienso que sobre las culturas indígenas, sobre la periferia, siempre se ha hablado, ¿no? Siempre ha habido diferentes, enfocándome en las artes escénicas, digo, siempre ha habido directores, curadores, programadores que han hablado sobre el indigenismo. Por eso también en la obra Huayquicuna digo, ¿no? Que hay una institucionalización del indigenismo, ¿no? Que despolitiza nuestra condición de culturas indígenas. Siempre se ha hablado de nosotros, siempre ha habido un centro o un sistema de poder que nos ha definido a nosotros. Y yo creo que realmente ahora en este cambio de paradigma que yo identifico tiene que ver de que somos nosotros los que llegamos a ocupar esos espacios para contar nuestra propia historia, ¿no? Llegamos y contamos nuestra historia, nuestras formas de contar, ¿no? Que de alguna manera escapan quizás a los modos tradicionales de las poéticas convencionales que Europa ha instalado en toda nuestra región, ¿no? Y también esto, de cómo, bueno, cómo es encontrar nuestra poética, porque ahí corremos el riesgo de que si hacemos una poética totalmente indigenista, los europeos no nos entienden, asocian nuestras prácticas con lo ritual y el ritual no está asumido como una práctica escénica en sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo mediamos o cuál es nuestro desafío para poder hacer nuestra práctica y qué es lo que nosotros como pensadores y hacedores del campo de las artes podemos aportar a este nuestro nuevo arte, si se quiere, sin que nos cataloguen o nos encasillen de que lo que hacemos es un ritual, ¿no? Porque rituales digo, yo digo que no hago ritual porque ritual creo que hay que tener una responsabilidad y hay personas que trabajan para poder hacerlo eso, que digo, hay un montón de memoria colectiva que se ponen en juego en cada rituales. Pero bueno, es una discusión que hay que darse y yo creo que sí se está dando, ¿no? Sin ir más lejos, yo también siempre pongo algunos ejemplos. Hay un director que lo deben conocer, Milo Rau, que hizo una obra que se llama Antígona del Amazonas, ¿no? Entonces, que para mí era bastante problemática, porque digo, un director suizo con todo el presupuesto de toda Europa, básicamente, viene y habla sobre las Amazonas de Brasil, incluso digo, el Antígona es el Amazona, ¿no? Pone Antígona antes que el nombre, que la palabra Amazona. Entonces, es decir, no hay ninguna historia de Brasil superadora que pueda superar a un clásico europeo como es el de Antígona, ¿no? Entonces, digo, nosotros ya, digo, el gran cambio de paradigma es, digo, ya no necesitamos a Milo Rau para que hable sobre nosotros y es por nuestro rol como, como artistas, ¿no? De empoderarnos y disputarles, así como a Milo Rau, como a un pobre Milo Rau que le deben arder las orejas,
pero digo, hay que disputarles a esos grandes directores que históricamente se han llenado los bolsillos hablando de nosotros, ¿no? Entonces me parece que cuando hablo un poco de mi rol, que mi vida está en el mercado de las góndolas del arte contemporáneo, es un poco eso, porque yo trabajo sobre mi biografía, entonces yo presento mis obras y por lo general los festivales o encuentros donde se reúnen diferentes artistas es un mercado, es un supermercado, donde viene un programador, por lo general estamos todos esperando que venga un europeo y nos lleve a girar por diferentes países, entonces viene y elige productos, ¿no? Y eso un poco, identificar que eso es lo que somos, que no está bien y mal, sino identificarlo, ¿no? Y en función de eso tomar como un posicionamiento político de qué es lo que digo. Yo creo que mi acto de resistencia quizás tiene que ver un poco en que soy un producto, pero la letra pequeña de ese producto es lo que intenta hacer esa micropolítica, ¿no? Mis obras son sumamente políticas, interpelo todo el tiempo no solo al espectador, sino también a los programadores, a los festivales, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Digo, y además mis proyectos, tanto Soliloquio como Wekikuna, que son los proyectos con los que estoy girando ahora, tienen como una patada social en territorio muy particular, ¿no? Entonces digo, bueno, si me querés llevar a mí a tu festival para que vos pienses que sos decolonial o que estás mirando con una mirada abierta hacia otras poéticas, bueno, mi proyecto no es un producto que llega, hace su función y se va a otro festival y entonces es un producto que gira y que gira y que gira, ¿no? Yo realmente necesito ir a esos lugares, llegar por lo general mucho tiempo antes de mi función, encontrarme con gentes migrantes, con gentes indígenas que viven ahí, encontrar un sistema para poder pagarles a esas comunidades, que el festival no solamente me pague a mí, sino que distribuya dinero para pagar a esas comunidades, a abrirle el espacio, armar un proyecto a mediano y largo plazo para que esas comunidades queden de alguna manera vinculadas con los festivales. Entonces digo, hay una micropolítica que está instalada en mis proyectos, ¿no? Yo siempre digo que yo si bien, si ven mis redes, yo viajo un montón, tengo una agenda bastante cargada, pero yo podría estar viajando el doble o el triple, ¿no? Pero cuando un festival viene y me dice, quiero llevarte, yo le digo, sí, pero necesitamos armar una logística para buscar a personas indígenas en el lugar donde va a ser el festival, encontrar una logística para que yo pueda llegar a esos lugares, a esas zonas. Bueno, hay que pagarles y por lo general esas personas están por fuera del sistema legal de esos países, ¿no? Entonces, bueno, no es mi problema, lo tienen que solucionar ustedes, porque ustedes son los que quieren pensarse como personas que son decoloniales, que están abiertas a las personas migrantes, pero sin embargo, esas personas están ilegales ahí. Digo, y hay un montón de requisitos que yo pongo para poder ir a ese lugar. Entonces, la mayoría de las propuestas se caen porque no están preparados realmente, ¿no? Hay algo que el concepto de lo decolonial sigue estando en lo discursivo, pero en la práctica eso no se traslada, ¿no? Y yo creo que como hacedores de las artes o artistas indígenas de la periferia necesitamos trabajar para que realmente ese concepto se traslade a la práctica y que haya una redistribución, ¿no? Tanto económica como simbólica de los recursos, ¿no? Porque si no todo se centra, yo no quiero que todo se centre en Tiziano Cruz, es el cupo indígena que gira por el mundo y ya está, ¿no? No, yo quiero que en todas las programaciones, todos los años, haya más compañeros y compañeras artistas que estén haciendo lo mismo que yo, ¿no? Porque realmente no creo que todo tenga que ir hacia mí, porque si no es como, bueno, le calmo la culpa judeocristiana, ¿no? De decir, bueno, ya acá salvamos nuestra deuda histórica, en realidad no, hay que realmente trabajar para que más personas y más poéticas, porque cada región, porque las culturas indígenas son muy variadas y depende de cada territorio y demás. Entonces las poéticas también son variadas, ¿no? Entonces, para mí también creo que es un rol fundamental de los curadores, ¿no? Poder defender y empoderarse un poco de cada región, ¿no? Y hablo esto en función tanto de curadores de nuestra región como los europeos, ¿no? Como que realmente necesitamos como una profundidad en esos discursos. Uhum. Em relação a esse ponto, eu tenho mais uma pergunta, depois eu vou passar para os colegas, ok? Que tem a relação que você quer estabelecer com o público também. Eu estou pensando
a partir, né, da minha experiência com Waikikuna, aquele momento final que tem uma dimensão hoje em dia quase convencional de distribuir a comida. O momento chocante para mim apareceu quando acho que foi você que deu a informação que essa comida foi feita, produzida, assada por participantes da oficina que você deu, e essa oficina era para exatamente essa população que você comentou antes, né? Imigrantes, moradores de rua, ilegais, etc. Ou seja, essa população se empenhou numa oficina para fazer comida para que nós, no fundo da classe média, que não quer saber dessas pessoas, que não vive o que a gente, enquanto classe, a classe média vive a sua vida à base da exclusão da realidade. O condomínio é essa realidade, expressa essa relação. Eu fiquei chocado, eu não sabia como me relacionar naquele momento, porque você devolve uma culpa, ou você joga com a culpa, ao mesmo tempo você oferece um tipo de redenção também. Sí, bueno, en Brasil, en cada lugar que llevo la obra, cambia un poco las comunidades con las que trabajo. Específicamente en Brasil era una organización que depende de gobierno, que tiene la intención de poder a las personas que viven en situación de calle, ahí en Brasil, en Sao Paulo, poder incorporarlas de nuevo para que encuentren trabajo y demás, entonces les enseñan oficios. Entonces articulamos con esa organización, entonces las personas en situación de calle vinieron a hacer esos panes que se repartieron al final del espectáculo, y lo interesante o lo que a mí me interesaba era que de un público que es como el de la MIT, lo que representa la MIT para Sao Paulo y para toda la región, que es un festival, un evento muy importante, es que estábamos en la calle Paulista, en el centro Itaú, que es también muy representativo para la cultura y sobre todo la avenida, ¿no? Entonces, que el público venga, se lleve esos panes y que cuando salga de ver el espectáculo se encuentre con esas personas que hicieron el pan, ¿no? Esas personas que están en la calle son las que, mientras nosotros estamos en unas butacas divinas viendo un espectáculo internacional, hay personas que hicieron ese pan que están en la calle, ¿no? Y que pertenecen al mismo territorio que ellos, ¿no? A mí me interesaba trabajar como esa tensión, ¿no? De entre, bueno, quiénes pueden crear una obra de arte y para quién es el arte, ¿no? Yo siempre soy, lo digo así reiteradamente, que digo que el arte en el teatro es una práctica burguesa, ¿no? Por más que las entradas sean gratuitas, en Itaú las entradas eran gratuitas. Y eso no quiere decir que que toda la gente vaya. Sigue yendo una determinada clase social al teatro, porque hay una clase baja, que hay un sistema que se ha encargado de decirles que esos espacios no le corresponden, ¿no? Entonces a mí me interesa tratar de generar esa tensión entre quién hace arte, por qué y quiénes pueden acceder y quiénes no. Ok, obrigado. Agora eu acho que é o momento para abrir para essa conversa para outros participantes. Maurício. Sí, que quería volver, bueno, primero me alegra que estés acá, Tiziano, bienvenida. No conozco tu Talvez você obra. se apresenta rapidamente Sí. de onde Ah, você bueno, yo está soy escrevendo. Mauricio Barría, soy investigador teatral chileno, soy vecino. Me alegra mucho de que puedas estar acá y precisamente a propósito de eso, de mi relación también con lo indígena, tú sabes, digamos, seguramente que acá en Chile, especialmente en el caso del pueblo mapuche, ha aparecido mucho arte, ¿no? Hay artistas que en el teatro yo he seguido,
y artistas también de artes visuales que trabajan un poco con la performance, como Seba Calfuqueo, o en teatro la Paula González, que es alguien sobre la que yo he escrito bastante también. Y me gustó, me interesó una cuestión que planteaste tú en un momento, te quiero invitar como a desarrollar más bien el problema más que una pregunta tan directa, a propósito de un cambio respecto a estas poéticas, ¿no? Eso me interesa porque uno trata de observar también cómo suceden estas poéticas, comillas, indigenistas en Chile, eh, tratando de descubrir cuál es la singularidad, ¿no? Cuando digo singularidad no quiero caer nuevamente en la lógica de la exotización, sino que en descubrir precisamente cómo estas poéticas aportan a una expansión de las constelaciones de imaginarios, ¿no? Entonces, tú en un momento hablaste que sentías que había un grupo de artistas, bueno, supongo que conoces a algunos de los que yo mencioné también, y si tuviéramos que tratar de definir algunos rasgos de esas nuevas poéticas, ¿qué plantearías tú, sientes tú que hay en común en relación precisamente a este grupo, estas poéticas, voy a jugar con tu expresión, como estas poéticas periféricas, ¿no? O estas nuevas periferias, ¿cuál podrían ser esos rasgos, sientes tú? Bueno, es muy complejo porque debería. Em, bueno, justo ahora la semana que viene voy a Chile, porque es muy interesante lo que pasa en Chile, porque Chile dentro como país vecino, es un país que más trabajo, como más artistas hay indígenas en la escena y se han internacionalizado bastante, sobre todo de las artes visuales. Eh, pero también es algo que yo identifico como peligroso. ¿Por qué? Porque también se produce como una especie de colonización de estéticas, ¿no? Eh, Porque bueno, el mercado es mercado, el capitalismo es capitalismo y nadie lo va a cambiar, ¿no? O sea, yo me voy a morir, nos vamos a morir todos los que estamos acá en esta sala y el mercado va a seguir siendo mercado, ¿no? No va a haber un cambio en el corto plazo. Y me parece que hay muchos artistas que han empezado con una búsqueda que tiene que ver con el territorio, donde sus referentes o motivaciones para la creación son los pares, son la propia comunidad. O son los artistas de la propia región, que no necesariamente del país, sino de las regiones de toda América Latina y demás. Pero sí, algunos que he ido siguiendo he podido ver cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Y cómo ya hay aquellos artistas que tenían ciertas estéticas interesantes, que daban cuenta de un territorio, o había otra cosa, ¿no? Que no se sabía bien qué era, pero que era otra cosa, se ha empezado como a ser funcionales al mercado, ¿no? Y tiene que ver esto de que es muy difícil salir de la lógica del mercado que te impone sus leyes, sus formas de hacer, cómo tenés que adaptarte, cómo tenés que crear, ¿no? Em, bueno, la Bienal de Venecia de este año, ¿no? Digo, sirve también como para problematizar. ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? eh, Puede ser un poco y un poco, ¿no? Es una exotización, es un lavado de culpa. ¿Qué es lo de la Bienal de Venecia de este año? Que ha habido un curador de Brasil que ha sacado a personas, la mayoría de los países, ¿qué hizo? Argentina, ¿qué hizo? Sacó a artesanos de los pueblos y los llevó y los puso en el mercado más grande de arte del mundo, como es la Bienal de Venecia. ¿No? ¿Cómo vuelven esas comunidades luego a sus territorios? Como algo que salía, no sé, 2.000 pesos argentinos, ahora salen millones. ¿Cómo le hacen para acompañar a esas comunidades?
¿no? ¿Cuál es esa plusvalía que generan estar en esos lugares? Hay un acompañamiento y el año que viene esas comunidades pasaron al olvido, porque la temática del año que viene, la Bienal, es otra, ¿no? Entonces, ese es, digo yo, lo que hay que problematizar, si se quiere, porque el mercado nos pervierte, nos vuelve individuales, queremos todo para nosotros. Para mí ha sido muy importante lo que pasó en la MIC este año, donde hubo un programa de Brasil, de donde habían obras de Brasil y sé que había muchos que venían del interior de Brasil, que eran mucho más quizás, como lo catalogaban los europeos, más ritualescos, y problematizaban, esto no se puede girar, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque asociamos, ¿no? Como no lo podemos entender, sentimos que el público europeo, como a mí me dicen a veces mis obras, eso no se va a entender en Europa. Entonces digo, bueno, si Europa no está a la altura, digo, nosotros, ¿por qué tenemos que adaptarnos nosotros? ¿Por qué adaptar nuestras estéticas a lo que quiere en los grandes mercados? ¿No? Y me parece que eso es lo que pasa con los artistas emergentes o artistas jóvenes, indígenas o periféricos, que empiezan con un material que es genuino, que da cuenta del territorio, que problematiza y demás, pero después el mercado te va diciendo, bueno, pero tu obra no sirve. Entonces el mercado te va poniendo ciertas normas y vos querés seguir ganando plata, querés seguir viajando, realmente querés convertirte en un artista internacional y el mercado te ofrece eso. Te ofrezco reconocimiento, te ofrezco fama, te ofrezco dinero internacional, dólares, euros, pero tenés que hacer esto. Y hay artistas cómo han ido cambiando, sobre todo los artistas visuales. Los artistas visuales no tienen voz porque son los curadores que hablan por los artistas visuales, a diferencia de lo de las artes escénicas. Y lo que pasa en Chile es que son artistas visuales los indígenas, los que mayor reconocimiento tienen internacionalmente, pero no tienen voz. Los que hablan por ellos son los curadores, y los curadores son de las capitales, son blancos, no pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? Entonces eso hay que problematizar, también disputar esos lugares, ¿no? De que haya programadores, curadores indígenas o periféricos, ¿no? Porque si no, de nada sirve que haya un artista, si no nos convertimos en un cupo. Digo, hay grandes artistas que son cupos y no queremos cupos. Queremos realmente un campo de las artes en su totalidad donde todos tengamos las mismas posibilidades y oportunidades, ¿no? Em, por ejemplo, bueno, yo ahora estoy yendo a Chile y porque en Chile hay muy explorado en el campo de las artes la cultura mapuche, ¿no? Pero y de alguna manera, y eso ha colonizado el campo de las artes. La cultura mapuche o los artistas han colonizado de que todo el único arte que hay en Chile de indígena es mapuche. Entonces yo voy a hacer un trabajo para ir a buscar a las comunidades andinas que residen en el norte de Chile, para hacer un trabajo de reconocimiento, un mapeo, para vincularlos con la organización El GAM, así que voy a ir a hacer un trabajo ahí. Para ir a identificarlos, para que puedan dialogar, no diciendo de esta es mejor o peor comunidad, ¿no? Sino diciendo que no es la única, ¿no? Porque si no seguimos reproduciendo de que una es mejor que la otra, ¿no? Y no, necesitamos realmente porque el tema del indigenismo o la filosofía del indigenismo tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Pero lo que hacen el mercado es dividir y poner una por encima de la otra. No sé si responde eso, pero creo que nos ayuda como a... Es un tema que está latente y creo que hay que conversarlo, ¿no? Que hay que discutirlo, problematizarlo. Y yo creo que nosotros como... Y hay que exigirles también a los artistas periféricos o indígenas que puedan reflexionar sobre eso, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros como artistas, porque si no, les somos funcionales al mercado y al capitalismo. Paulinho. Depois Gustavo.
Antes de tudo, boa tarde para todos. Boa tarde, Tiziano. Acho que você falou uma questão que é a questão da biografia no seu trabalho, digamos assim. Eu vou falar devagar também em português. Então, mas de que modo você enxerga essa biografia em termos da diferença dela de outros modos de biografar em cena? Em termos de ser um território indigenista, a própria construção dela em cena, digamos assim. Eu acho que no final da sua fala agora, pouco me pareceu um caminho que é a questão do comunitário que você coloca, Como se então essa construção dessa cena de si, você trabalha um pouco assim, ela não pudesse ser desligada de alguma maneira do tipo de entroncamento que ela tem com o próprio lugar de origem ou lugar da onde ela se manifesta primeiramente. Então, a minha questão era pensar isso, como é que é biografar para você em termos de uma perspectiva indígena em diferente escala daquela que seria uma outra forma de biografar que não indígena. Eu estou falando do ponto de vista da presença dela em cena mesmo, não só apenas da questão de você ser indígena, mas em termos de como é que esse indígena que é você se coloca ali nessa construção, da sua forma de enxergar isso. Não sei se eu consegui explicar o que eu estou falando. Bueno, yo siempre, a mí cuando van a presentar mi obra, reniego muchísimo cuando dicen la obra de Tiziano que es una obra biográfica, por más que yo diga que hago una biografía, pero como que no me gusta que me presente como un teatro documental o teatro biográfico o todas esas categorías que hay, porque siento que lo hacen para bajarme el precio, ¿no? Porque lo biográfico está asociado, bueno, con lo personal, algo de una persona específica, ¿no? Como su drama personal viene a contarnos y a quién le interesa eso. Entonces lo que yo digo, no, mi teatro es un teatro, si hay que catalogarlo como tal, yo digo, mi teatro es un teatro político, ¿no? Donde se mezcla lo personal y mi percepción del mundo, ¿no? Y porque lo que yo digo es parto de mi biografía, pero mi biografía o la forma de entender la biografía es en forma comunitaria. Yo cuando hablo de mí, no hablo solamente de mí, hablo de mi comunidad. Lo que yo denuncio no es que denuncio algún hecho que pasa en mi vida, hablo de que a un grupo de personas, de individuos que vivimos en un cierto territorio, le pasan estas cosas. No hablo de una comunidad. Entender la dimensión de lo biográfico como algo mucho más allá de lo individual, ¿no? Entender que hay un proceso colectivo, de memoria colectiva, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestras culturas como que dejamos de usar la palabra historia para hablar de memoria, ¿no? Que es también que es un gran cambio de paradigma de cómo, donde el concepto de historia lo tenemos tan instalado en los estudios y demás, y nosotros decidimos, no, nosotros vamos a hablar de memoria, porque lo que nos caracteriza a nosotros como culturas indígenas y periféricas es la memoria colectiva de cómo se construye ese andar, no solamente en el territorio, sino en andar relacionándose los unos con los otros, ¿no? Entonces es entender lo biográfico desde ese lugar, ¿no? Y yo también sé que cada comunidad tiene su forma de narrar, ¿no? Su forma de narrar, su forma de contar, su forma de biografizar, no sé si es la palabra, pero su forma de contar su propia biografía, ¿no? Y es encontrar, yo creo que es un gran desafío encontrar la forma de armar una biografía, ¿no? Usar ese concepto que no es nuestro, usarlo y traerlo y adaptarlo, como digo, hacer como un sincretismo, si se quiere, con nuestra forma de narrar, con nuestra forma de habitar, nuestra forma de relacionarse y entender lo biográfico no como algo individual, sino como un proceso colectivo, ¿no? Yo creo que ese es el gran aporte que podemos hacer nosotros al campo de la literatura, si se quiere, ¿no? De cuando hay una biografía, no es solamente de nosotros, es de una comunidad en su totalidad. E Gustavo, quer falar? Você está mutado.
Hola, Cristiano. Primero que nada, te agradezco tu presencia aquí junto a nosotros para conversar, para intercambiar. Me llamo Gustavo Remedi y vivo en Uruguay. Soy también profesor de teatro, investigador. Eh, y bueno, te escuché y tenía algunos comentarios, capaz que preguntas, algunas de las cuales se fueron despejando en las siguientes intervenciones, la de Paulo últimamente. Me parece bien importante, como tú decías al inicio, ¿verdad? Empezar a ocupar, ¿no? Ciertos lugares, no dejar siempre dejando que otros narren las realidades propias, sino, bueno, ocupar esos espacios, hablar por cuenta propia, incluso con las formas propias. Me gusta tu reflexión también acerca de las contradicciones en las que uno se mete, ¿no? Y que atraviesan la práctica. Pero es importante esa reflexividad, aunque más no sea para ser conscientes, ¿no? Y ver qué se puede hacer. No siempre se puede hacer algo. Em, Tú hablabas que, bueno, claro, además uno se mete en estos circuitos y corre el riesgo, bueno, de ser subvertido, neutralizado, manipulado, ¿no? Este, incluso cuando tú hablabas de hablar en las formas propias, bueno, tú al inicio hablabas sobre la biografía y te querías marcar una distancia respecto a otras formas rituales, digamos. Y yo me preguntaba mientras que te escuchaba si no había algún lugar intermedio entre la biografía y el ritual, ¿verdad? Pero bueno, ahora en tu respuesta a Paulo, ¿verdad? Quedó más claro, ¿no? De que, bueno, es una biografía, pero no es el mismo tipo de biografía. Es una biografía que parte de otra base, donde no es solamente el individuo, sino es el individuo de una comunidad, en una comunidad, la historia de una comunidad, la memoria de una comunidad. Eso lo encontré interesante porque lo encontré en unas declaraciones tuyas a una entrevista en Página 12 que decís exactamente esto, ¿verdad? Lo voy a leer para compartir con los compañeros, ¿no? Dice, en esta función voy a estar junto a una comunidad de mujeres que trabajan en el barrio 31, en el barrio Mujica de Cava, brindando ayuda a mujeres que sufren violencia de género, además de llevar adelante un comedor para niños y niñas en el barrio en una organización que se llama Somos Fuego. Es una obra en la que vengo a compartirles no solo mi vida, sino también mi comunidad, nuestras creencias, ¿no? Esto un poco creo que entre tu respuesta a Paulo y esta respuesta al periodista de Página 12 medio que me contesta estar entre la biografía tradicional, ¿no? Individual y lo ritual, ¿verdad? Y de otras maneras, es otra manera de decir, bueno, hay muchas formas de construir una biografía y esta es una forma diferente, ¿no? Capaz que el último comentario y lo que más me inquieta, ¿verdad? Es esta contradicción que de alguna manera todos somos afectados, dependiendo del lugar de donde venimos, ¿no? Que es quedar atrapados por el imán de este mercado del arte o el circuito metropolitano del arte, ¿no? Esta red, no sé, Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Festivales de Aviñón, etcétera, ¿no? Y me pregunto si parte del desafío no consiste también en construir otros circuitos, ¿verdad? Circuitos paralelos, alternativos, no sé, locales, provinciales, eh, conectar las periferias entre sí sin tener que pasar por los centros y metropolitanos, ¿verdad? Este, de modo que no sé si todos los teatros son burgueses, o sea, seguramente hay un circuito o hay una zona del teatro burgués, pero capaz que hay otros teatros, ¿no? Populares, ¿no? Teatros higienistas, no sé, habría que pensarlo. Yo lo he trabajado con este concepto de la esfera pública, ¿no? O sea, está la esfera pública burguesa, letrada, etcétera, y están las esferas públicas proletarias, populares, etcétera, ¿no? Que son como mundos, no están enteramente desconectados, pero sí son paralelos en buena medida. Y lo mismo diría respecto del mercado, ¿verdad? Si hablábamos hoy del mercado, y yo no sé si hay un mercado, no sé si se puede hablar de el mercado, creo que hay muchos mercados.
Y voy a terminar un poco como proposición, como comentario, para que reaccionemos, ¿no? Cuando estuvimos en Florianópolis, fuimos a ver a Ana Castillo, de Yuyashkani, ¿verdad? Hizo una representación de Rosa Cuchillo. Bueno, y lo hizo en el mercado del centro de Florianópolis, porque la obra está pensada para ser representada en el mercado, en la feria de la calle, ¿eh? No en un teatro. Y ella cuenta una anécdota, creo que ya a algunos de ustedes se la conté en la reunión pasada, pero creo que viene a propósito de esta reunión también, ¿no? Una comerciante de ese mercado popular o de ese mercado de calle, que no es el mercado, el gran mercado del mundo, le decía, bueno, usted, muchachita, usted tiene muchas condiciones, seguramente va a poder llegar a los teatros. Y ella le dice, no, yo no quiero llegar a los teatros, yo quiero llegar a este mercado. Entonces, interesante como habría como dos destinos, ¿no? Habría dos mercados o varios mercados, habría varios circuitos. Y me pregunto si, bueno, ¿qué pensás tú acerca de esta disyuntiva o de estos senderos que se bifurcan, que se ante ¿no? que nos exigen tomar una posición al respecto, ¿no? Bueno, varias cosas. Y, Por un lado, pienso, bueno, en lo particular, ¿no? Yo siempre que lo digo también reiteradas veces, a veces como artistas nos ponemos como el desafío, bueno, o los artistas o los que nos dedicamos al campo del arte, decimos, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer esto, etcétera, 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 que nos ponemos esa carga de responsabilidad, ¿no? De, bueno, ahora el indigenismo va a llegar a ocupar la gran escena, vamos a cambiar, vamos a proponer otra estética, lo que sea, y yo digo, eso no va a suceder. ¿No? Creo que hay que sacarnos esa carga, ¿no? Ese peso, ¿no? De responsabilidad, porque después en el trayecto nos vamos a dar cuenta que eso no lo vamos a cambiar, nos vamos a frustrar y nos vamos a dedicar a hacer otra cosa que no tenga que ver nada con el arte, ¿no? Pero yo sí creo en la micropolítica, creo en que por lo menos yo me puedo ir a dormir tranquilo todas las noches sabiendo que he intentado cambiar la realidad de las personas que me rodean, ¿no? Yo trabajo para esas personas. Yo, si bien giro por un montón de lados, no trabajo para un público. Si al público le gusta mi espectáculo, buenísimo, me parece maravilloso. Si a la crítica le encanta, buenísimo, pero si no, no me modifica el sueño. Sí me modifica el sueño si a las comunidades con las que yo trabajo o las organizaciones sociales con las que yo trabajo no le he producido un cambio, ¿no? Yo estoy más enfocado en hacer esa micropolítica, usar el teatro o las plataformas del teatro como una herramienta que me permite generar como una discusión con esas comunidades, ¿no? Abrirles sus espacios y decirles, che, estos espacios también son de ustedes, porque les corresponde, por ser ciudadanos de este lugar o del lugar que ellos estén viviendo, les corresponde a ustedes, ¿no? O eso de cuando uno migra, porque por lo general yo trabajo con personas que migran todo el tiempo, es, bueno, eso que sus cantos, sus comidas, su forma de hablar lo hacen en la clandestinidad porque cuando llegan a otro país tienen que aprender otra lengua, nuevas formas de moverse, nuevas formas de relacionarse y demás. Le digo, bueno, acá lo pueden hacer porque este es su espacio y no hay que avergonzarse del lugar de donde vienen, ¿no? Y es esa micropolítica que yo hago y entonces yo creo realmente en ese cambio. Con respecto al mercado, yo creo, sí, de haber mercados, hay un montón de mercados, creo, y hay también los objetivos de cada uno, de cuál queremos ocupar, ¿no? Si queremos ocupar, ay, perdón, perdón, ahí está. Si queremos ocupar
Bueno, nada, ayer con una amiga decíamos, uno puede estar hablando sobre estos temas en la esquina de su casa o estar hablando de estos temas en el Festival de Aviñón, ¿no? Y yo prefiero estar en el Festival de Aviñón hablando sobre esto, usando esa visibilidad que tengo para problematizar eso, ¿no? Pero son diferentes objetivos que cada artista o cada curador o cada referente de algún espacio se marcará y usará eso, porque si no también es muchas veces lo que pasa es un hermetismo, ¿no? Donde solamente problematizamos para un grupo de personas, para nosotros que ya sabemos cómo pensamos, coincidimos en el pensamiento, ¿no? Pero necesitamos realmente abrir el campo del pensamiento, compartir con otras personas que quizás no piensan igual que nosotros, que se produzcan esas discusiones, ¿no? Pero creo que son cuestiones más personales o inquietudes personales que uno tenga. Yo prefiero ocupar espacios dentro de este mercado eh, porque también puedo, porque si no lo hago, si yo no estoy, otra persona con todos los privilegios del mundo lo va a ocupar, ¿no? Y yo prefiero disputarle a esa persona que seguramente con sus obras no diga absolutamente nada, no le cambie la realidad a ninguna de las comunidades con las que yo trabajo, ¿no? Y yo sí prefiero ocupar ese lugar. Pero repito, son cosas personales que tienen que ver con el recorrido de cada uno, dónde pone el foco, con la forma de relacionarse, etcétera. Con respecto al teatro, de que el teatro es una práctica burgués, es una definición quizás que yo hago bastante, yo soy muy categórico en algunas cosas y hago muy generales y hablo más en relación general más que particular, sin desconocer que hay proyectos o teatros populares o teatros de territorio, teatros donde hay como que hay un vínculo, pero digo, en cuestiones estructurales, el teatro corresponde a a una clase social, ¿no? Donde no importa que las entradas sean gratuitas o haya proyecto para atraer, la gente no va, porque está preocupado más por su día a día. Entonces, si vos no sabes qué vas a comer al mediodía o qué vas a cenar a la noche o dónde vas a dormir, o sea, no estás pensando si voy a ir al teatro a ver una función, un espectáculo. En ese sentido, creo yo que es clasista, ¿no? Y está atravesado por una cuestión económica. Y tenemos que trabajar para que esa persona, que poder garantizarle a esa persona que obtenga su plato de comida, pueda dormir y además pueda ir al teatro, ¿no? Digo, ese es el trabajo que tenemos que hacer por delante. Y en ese sentido digo que es una práctica burguesa porque el que tiene resuelta todas esas condiciones puede decir a la mañana, hoy voy a ir al teatro, voy a sacar un ticket, sea gratuito, sea pagado, voy a ir al teatro. Hay otras personas que no, y en ese sentido digo yo que hay una barrera histórica, porque después una persona, un niño que se crió sin ir al teatro porque tenían que trabajar y demás, crece y después quizás tiene la plata para pagarse y dice, claro, si toda su vida le han dicho que hay un sistema que dice que vos no podés acceder a esos lugares, no lo vas a hacer aunque tengas la plata. Entonces hay esa barrera que dice quiénes pueden acceder a tales espacios y quiénes no. Muy bien. Carol, Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem mais relação com forma e conteúdo, né? Eu sou dramaturga e eu tenho recentemente pesquisado dramaturgia latino-americana contemporânea, especialmente dramaturgias escritas por mulheres. Acho que talvez por dificuldade de acessar dramaturgias escritas por povos indígenas também. Mas a minha questão é a seguinte: Tiziano, você estava falando sobre esse lugar do artista visual, de uma maneira geral, ter que se adaptar à forma do colonizador para entrar no mercado. E eu, olhando para as estruturas dramatúrgicas, eu sinto que a gente só se encaixa quando responde a uma forma que é centrada na lógica do conflito, na lógica do herói e do vilão, que é uma dramaturgia clássica, né? E que eu sinto que reproduz o mundo que está dando errado, né? Que é pensar sempre no outro sujeito como inimigo, é pensar sempre no conflito enquanto o espaço central do mundo.
E o que eu tenho buscado nessas dramaturgias que eu estou pesquisando são outras formas de estruturar essas histórias, né? E aí queria te questionar quanto a isso. Porque o teatro é um espaço de produção de imaginários, né? E logo de produção de mundos. Então, como que você estrutura as suas dramaturgias de forma que elas não estejam dentro dessa casca da dramaturgia careta, né? Não queria usar essa palavra, dramaturgia más tradicional. Bueno, yo no tengo formación en dramaturgia y creo que eso me ha ayudado bastante. He tomado la decisión de no formarme porque efectivamente la formación en dramaturgia lo que hace es decirte cómo vas a escribir, ¿no? Y cuáles son los engranajes para que haya una obra de teatro, ¿no? Esto de que haya conflicto necesariamente digo, en la construcción del relato. Bueno, si uno lee mis textos o ve mis obras, no hay conflicto como tal. Si existe un conflicto, hay un conflicto entre la obra y el público o el mundo, si se quiere, ¿no? El conflicto está corrido de la forma tradicional que se encuentra en que hay dos personajes o dos fuerzas que se encuentran en la escena, se disputan y uno va a ganar o no, o hacia dónde va a ir, ¿no? Que es el desenlace de la obra, ¿no? Yo no trabajo así, incluso mi escritura, yo siempre pienso mi escritura como si fuera un río, bastante metafórico, pero como así, ¿no? Como que todo va cayendo, incluso no respeto nada, ni puntos, ni comas. Hay muchos juegos de tiempos verbales que van y vienen, que tienen que ver con también como salir de la norma de la escritura tradicional, ¿no? De cómo escribir, ¿no? Cómo es el pensamiento, se debe estructurar en un tiempo, o es presente, o es futuro, o es pasado. Y a veces la mente en sí trabaja con los tres tiempos que se cruzan así, ¿no? Y mi escritura intenta dar como un poco a reflejar eso, ¿no? Entonces mi escritura, hay algo que estoy hablando en presente, pero ya es pasado y termina con futuro y es como que vuelve y todos los profesores en letras se hacen un quilombo en mi cabeza o cuando van a traducir mis obras como dicen, pero esto no, digo, no, hay que traducirlo así porque así pienso, ¿no? Como así pensamos como ser humano, ¿no? Con ese cruce de tiempos todo el tiempo. ¿No? Y si hay un conflicto es en esa imposibilidad de generar una sola linealidad. Y esto tiene que ver también en pensar de que como las culturas indígenas pensamos el mundo, ¿no? No pensamos de forma lineal. No es que todo va en presente o todo va en futuro o todo va en pasado o todo va, empieza la obra, hay un conflicto y tiene un desenlace todo de manera lineal, sino que todo en la cultura indígena tiene que ver con lo circular, ¿no? Entender la vida y la muerte, si se quiere, como todo de una manera circular, que todo que va y viene, que fluye, ¿no? Que va y viene, va y viene, va y viene, y la estructura de mis textos tienen un poco de eso, ¿no? Que juega todo el tiempo entre que le estoy haciendo una bajada de línea bastante política sobre algún tema particular y a la vez conecto con algo de la infancia o con alguna experiencia o con alguna anécdota o con algún cuento o con algunas rituales que han pasado en mi comunidad y cómo se entrelazan. Hago ese juego de esa reflexión in situ en el momento sobre el campo de social y político y cultural y cómo eso se relaciona con aquellas cuentos que nos contaban de niño y hago esa relación, ese paralelismo. Entonces, pasado y futuro y presente se hacen así todo el tiempo, ¿no? Y eso se refleja por lo menos en mi escritura, que es bastante particular, ¿no? Y también hay algo digo, a mí la música, el canto siempre está presente en nuestra forma de relacionarnos, entonces siempre veo como algo que hay como una musicalidad en el texto, ¿no? Y mis textos son grandes monólogos de texto, 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 que después un bardo aprenderlos, pero no hay personajes, no hay didascalias. No hay nada más que texto.
Luego, esa es la dramaturgia. Después hay que ver cómo se articula con dispositivos escénicos que nos permita hacer como, bueno, crear como otra dramaturgia, pero escénica, ¿no? Que ese es como otro paso, pero en dramaturgia de texto, tiene un poco esa cadencia, ¿no? De un gran texto eh, como que cae, ¿no? Como un río, como un agua que cae, que cae, que cae, que cae, que cae sin final, y como algo que cuando alguien, una vez alguien me decía, cuando analizaba mis textos me decía, pero ¿te das cuenta lo que estás diciendo acá? Le digo, no, lo digo esto porque pienso esto del mundo. No estoy pensando a ver qué van a pensar sobre lo que yo estoy escribiendo. Porque digo, claro, vos lo decís porque tenéis el tiempo de pensar en esto que estoy diciendo. Nosotros que venimos de un lugar donde no tenemos tiempo de detenernos a pensar nada, lo decimos y escribimos así vorágilmente porque ahora tenemos la posibilidad de escribir. Mañana quizás tenga que yo salir a buscar dónde voy a dormir. Entonces, hoy puedo sentarme a escribir, mañana no. Entonces, escribo. Cuando veo que mañana tengo resuelto todas las cuestiones básicas, bueno, ordeno un poco, qué sé yo, pero no me detengo tanto a pensar que esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Y me parece que la dramaturgia tradicional se detiene un poco, es mucho más conservadora en ese sentido, o moralista, si se quiere, ¿no? Bueno, un poco eso como para hablar de dramaturgia y cómo son mis procesos de escritura. Y escribo todo el tiempo, tengo pilas y pilas de cuadernos, ahora todo en la compu y escribo cositas. Y cuando voy a escribir un texto, hago un chorizo de texto y digo, voy leyendo, esto me conecta con algo que escribí el año pasado en tal lugar, o una anotación que tengo y lo traigo y lo voy uniendo y demás. Hago como hay algo también que el textil, que es propio de nosotros, ¿no? De hilvanar, ¿no? Cómo se hilvana esa memoria, entonces hago también ese trabajo quizás suena metafórico, pero es un poco lo que hago con los textos de otro tiempo y demás, que voy hilvanando y voy cosiendo y voy armando como una gran urdimbre, ¿no? Que se transforma en el texto en sí. Muy bien. Ahora no sé, Lola o Rocío. Lola, ¿levantaste el mano o no? Antes. Estás mutada. Está bien que hable Rocío, después hablo yo. Ok. Rocío, entonces, gracias. Sí, bueno, Tiziano, primero muchas gracias. Soy Rocío Galicia de México y me da muchísimo gusto escucharte. Ahora con esta última intervención tuya, bueno, se me disparan hacia otro lugar algunas preguntas que tengo porque resuenan mucho en lo que trabajo como investigadora aquí en las dramaturgias de México, pero de la frontera norte sobre todo, y pues con migrantes, con pueblos indígenas del norte, que también lo cierto es que no todos los pueblos indígenas tienen la misma visibilidad, ¿no? En el caso de México. Y en ese sentido, bueno, quisiera dejar un poco de lado ahora la pregunta sobre la dramaturgia, porque desde hace rato quería yo preguntarte específicamente, me parece muy interesante cómo empezaste tu intervención el día de hoy, diciendo pues esta necesidad que hay de colocar la propia palabra, el cuerpo, y no solamente porque pareciera que los pueblos indígenas no tienen voz. Y eso desde otros lugares teóricos se ha visto que sí tienen voz, que quizá lo que no se halla es que no hay quien los escuche. Y en ese sentido va mi pregunta. ¿Con quién dialogas tú? Porque, bueno, vemos que hay todo un mundo que no quiere dialogar o que dialoga en la superficie, como muy por una cuestión de un cierto reparto político, hay que abrirles el espacio a los indígenas, pero ¿con quién dialogas? Y sobre todo, mm, quisiera centrar un poco más mi pregunta hacia ese equipo de trabajo que tienes. ¿Con quién? Porque, bueno, nos hablabas de que buscas trabajar con las comunidades de los lugares a donde tú vas, lo cual me parece hermosísimo porque pasa a otro nivel,
pero digamos, hay un equipo, hay personas con las que dialogas, ¿quiénes son? Porque hasta ahora, digamos, me queda muy claro de cuál es tu propuesta, por dónde vas tú, pero quisiera saber si hay alguien más que está en el entorno. Bueno, eso en principio. Gracias. Em, bueno, un poco esto de lo que venimos conversando que es verdad que digo de lo que decís de que hay muchos artistas o indígenas, pensadores y demás de todas las disciplinas, pero bueno, no hay gente que los escuche, ¿no? No hay espacios para ellos. Por eso hablo yo de ¿no? De cuando uno se vende al mercado del arte, ¿no? Y para que nos escuchen hay que venderse al mercado, ¿no? Porque una cosa es que te escuchen en la Bienal de Venecia, que puede ser una gran herramienta venderse a la Bienal de Venecia, pero para que me escuchen y demás. U otra cosa es hacer otro tipo de militancia que es más territorial, donde sabemos que quizás me escuchen solamente mis parientes o mis vecinos y eso no trascienda eso, ¿no? Son diferentes modos de, como de militancia, ¿no? En lo particular, como ya lo he comentado, soy una persona que se vende y que eso, ocupo los grandes espacios. Tengo un gran equipo de trabajo, especialmente trabajo con una argentina que se llama Cecilia Cusca. Ella, bueno, vive en Bélgica, trabaja en el Teatro KBS, que es el Teatro Flamenco de Bruselas, donde tiene un festival que se llama Próximamente, que trabaja con producciones latinoamericanas. Trabajo a la par con los dos trabajamos em, y nos vinculamos con diferentes organizaciones, hacemos como una gran cartografía de festivales, organizaciones que estén trabajando con estas temáticas o interesados en estos proyectos. Entonces nos vinculamos y decimos, bueno, supongamos que la obra va a ir, no sé, a X lugar. Entonces lo que hacemos primero, por lo general, siempre nos comunicamos con las embajadas como para respetar, hacer esa cuestión más jerárquica, decimos, bueno, va a llegar este proyecto, necesitamos vincularnos con una comunidad, ya sea de Bolivia, de Perú, con la que sea, y quizás a veces no son ellos los que nos financian, sí, por lo general porque las embajadas no siempre ayudan, pero sí nos dicen, conozco una comunidad que vive en tal lugar, entonces vamos ahí y a veces ese lugar es una biblioteca o a veces es un lugar que por algún lugar pasaron migrantes, entonces, no, pero si van allá se van a encontrar con una mujer que está trabajando y vas y te contactas con esa mujer y esa vez esa mujer se comunica con... Y así, armamos como una gran cartografía de generar como una red de trabajo real que implica ir a buscar a esas comunidades, ¿no? Y siempre trabajamos, digo, que vinculamos a estas organizaciones ya sea con la prensa, con los festivales, para ver de qué otra actividad paralela se puede hacer dentro del festival, para dar a conocer sus actividades que ellos hacen, si es que hacen alguna actividad puntual ahí. Sí, es que, bueno, identificar qué hacen esas comunidades o esas artistas o esas personas, ciudadanos que están migrantes ahí, digo, a ver, escriben, bailan, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, como generarles ese espacio para que ellos puedan, bueno, explorar y que alguien los escuche, básicamente, ¿no? Y después esa es como la pata más institucional que la manejo yo, que soy como mi propio jefe, soy como la persona yo y Cecilia somos los que hacemos toda la internacionalización de mi trabajo y la vinculación institucional con mi plataforma que es Ulmus, entonces hago toda esa relación más diplomática, si se quiere, que es de ir a encontrar esas organizaciones o identificar esas organizaciones que estén trabajando con temáticas, presentarles los proyectos, presentarles a artistas, hacer esos vínculos. A veces el vínculo es mandar un mail y ahí se desencadena en todo lo que puede suceder y demás. Y después tengo un equipo artístico
que es el que me acompaña, que tiene que ver más con específicamente de la obra o que me ayuda cuando voy a trabajar con las comunidades a organizar una agenda de trabajo o a registro. Ahora estamos armando como tenemos un gran proyecto a futuro de armar un documental que dé cuenta sobre el proceso del trabajo con todas esas comunidades. Entonces tengo una persona un documentalista que viaja todo el tiempo conmigo para y recopila historias de cómo es vivir en otro lugar, cómo se sienten, qué es lo que trabajan, cuáles son sus perspectivas de vida y demás, qué significa para ellos estar en ese festival, si realmente les ha cambiado o no le ha cambiado. Bueno, hay como todo un trabajo de investigación, de darles la posibilidad de estar en esos videos, en esos relatos. Así que bueno, estamos trabajando para que eso pueda compartirse en algún momento, que creo que eso lo pasé, no recuerdo, pero tenemos como una aproximación a un posible documental que queremos hacer, ¿no? Y es eso, es armar como realmente una cartografía de instituciones, porque hay muchas instituciones, hay mucho presupuesto, sobre todo europeo, donde están, ya sea por lavar la culpa, lo que sea, hay mucho financiamiento para hablar sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, es identificar esos presupuestos y hacer y pelear esos presupuestos, porque si no, los que ganan son los mismos europeos para que luego vengan a nuestro territorio a hablar sobre nuestros territorios. Entonces, yo creo que el desafío de nosotros es apoderarnos de esos presupuestos para que nosotros seamos los que contemos esas historias, ¿no? Porque ese presupuesto existen esas diferentes organizaciones que trabajan, que financian con muchísima plata, pero bueno, solamente lo que falta es la comunicación, porque eso por general no nos llega a nosotros y queda todo en el circuito de Europa. Bueno, como pasa en este caso que le contaba de Emilio Rau, que se tiene todo el presupuesto de todos los festivales europeos para venir a crear una obra a Brasil, ¿no? Bueno, esos presupuestos están disponibles para no solamente Latinoamérica, sino para Iberoamérica. Entonces hay que buscarlo, hay que hacer ese trabajo de cartografía para poder ocupar esos espacios. Eu tenho eu tenho uma pequena pergunta em relação àquilo que Rocio falou. Eu não sei se eu esperava, ou eu me pergunto quem são os outros artistas com quais você dialoga no processo de criação? Ou quem são você falou de toda essa equipe institucional que permite para você difundir, levar o trabalho à maneira como você quer esse trabalho para outros lugares, e você fez esse ponto político muito claro em vários momentos. Eu me pergunto agora quem são os artistas amigos, os artistas, os amigos, simplesmente, com quais você diz, estou com esse novo trabalho na cabeça, é gente do teu território, é, do teu povo, os teus parentes nesse sentido? Quem são os artistas? Bueno, hay los referentes, bueno, primero es mi propia comunidad, ¿no? También de cambiar esa idea de que los referentes son siempre otros y entender que a veces la referencia que uno tiene es su propio contexto, ¿no? O su propia comunidad. Yo lo que trato es siempre de trabajar con mi familia. Mi padre es uno de los principales motores o con los que yo aprendo. Siempre que estoy en un proceso de obra, vuelvo a mi casa, me encierro con mi comunidad y con ello aprendo a reconfigurar un montón de cosas. Pero también hay otros artistas con los que yo me interesa dialogar y que yo sigo bastante la carrera. Algunos los conozco, otros no los conozco, otros solamente he leído su material, como por ejemplo María Galindo, que es una pensadora boliviana, no sé si la conocen, pero si no la conocen, los invito a conocerla, que ha creado el grupo Mujeres de Armas Tomar ahí en Bolivia. Un grupo de cholas que interviene, que problematiza sobre el racismo estructural que existe en Bolivia. Es una gran pensadora, una gran militante, activista. Ella es una gran referente para mí. Después hay una mexicana, también una escritora que se llama Ilianes Diegues Caballero, que es una gran escritora y pensadora. Sobre todo me interesa a mí ella su trabajo porque habla sobre
bueno, se centra mucho en casos de México, pero en la desaparición de los cuerpos, ¿no? Que tienen que ver un poco sobre los cárteles que existe ahí en México, en la gran problemática que existe a lo largo de la historia, y bueno, cómo que es cómo una sociedad puede velar a sus muertos que no están, ¿no? Que es independientemente a las dictaduras como nos ha caracterizado a nosotros en toda nuestra región, sino que es entender cómo un proceso de violencia que existe ahí en México por estar en la frontera con Estados Unidos y todo lo que representa el narcotráfico y demás, ella hace como toda una pesquisa, una investigación sobre bueno, la desaparición de los cuerpos, lo que significa la violencia de los cuerpos en la sociedad y demás, me parece sumamente interesante. Ana Mendieta, que bueno, ya no está viva, pero digo, todo su material que nos ha dejado me parece sumamente enriquecedor, era cubana. Que también habla sobre el cuerpo, ¿no? Sobre su propio reflexiona sobre su propio cuerpo en la naturaleza y en la sociedad, entonces me parece sumamente interesante. Acá en Argentina hay un colectivo de artistas que se llama Río Paraná, que es un grupo de artistas visuales que unos de Salta del interior y otro de acá del interior de Buenos Aires, que es un colectivo de personas trans que hablan llevan adelante un proyecto decolonial en el campo de las artes visuales, entonces siempre que voy a escribir como que consulto o a ellos me colaboran en hacer como una asesoría en mis textos y demás. Esos son como mis y referentes. Bueno, ahora se ha sumado Krenak, que es un gran pensador también. Tengo una gran amiga en Sao Paulo, que es Andrea Duarte, que me parece muy enriquecedor su trabajo, bueno, lo que viene trabajando y desarrollando y su forma de pensar el indigenismo, ¿no? Porque también es como pensar bueno, ella no es indígena, pero tiene como un gran trabajo de pensar el indigenismo, ¿no? Y me parece a mí sumamente interesante y creo que es un gran paso de aquellas personas que quieren trabajar sobre el indigenismo, no saben cómo. Me parece que ella ha encontrado una forma de trabajar, de unirse con esas comunidades, de hacer un trabajo en comunidad, pensar con la comunidad y construir con los propios indígenas. Me parece que es como un buen paso que ha podido consolidar ella bueno, como gestora y hacedora de las artes, ¿no? Ellos serían como mi campo de referencia más para pensar. Ok, muito obrigado. Lula, finalmente é a tua vez. Sí. Hola Tiziano, primero gracias por estar. Ha sido buenísimo escucharte. Yo soy ecuatoriana, vivo ahora en Buenos Aires, lo cual también significa un montón de cuestiones culturales que tú me imagino que entiendes. Mi pregunta realmente ya fue respondida en gran cantidad al responder a la pregunta de Rocío y a las reflexiones de Estefan. Yo he estudiado mucho el teatro comunitario y he estudiado los argentinos, que es de clase media baja, y son marginales de otra manera, digamos así, pero tienen una cultura más parecida a la cultura del centro, a la cultura hegemónica. Y me interesaba mucho preguntarte cómo es el proceso de la creación de tus textos, con quién, porque tú no creas desde ti solamente, tú creas desde tu colectividad, desde tu comunidad. Entonces, ¿cómo es el proceso de la creación de tus textos, más allá de las lecturas teóricas que acabas de mencionar? Me imagino que hay otro tipo de comunicación con las comunidades con las que trabajas. Eso en parte ya lo respondiste, pero bueno, esa era mi pregunta y agradecerte muchísimo. Gracias. Somos vecinos, yo ahora estoy en Buenos Aires. Y bueno, tengo diferentes estrategias para la escritura. A veces escribo mucho tiempo en solitario, o sea, me siento y escribo y salgo. Y a veces cuando estoy como
trabado en algo, me voy a mi casa, viajo a Jujuy, y a veces paso sin saber qué escribir, ¿no? Paso días enteros con mi papá, antes con mi mamá falleció hace poquito, entonces ya no, pero o con mis hermanos o con mis tíos, mis tías, y trato de sumergirme como en la vida cotidiana que ellos tienen, entonces y me van contando y nos vamos acordando de cosas, o con mis hermanos, me acuerdo de cuando éramos niños, ¿te acordás de tal cosa? Ah, sí, y ahí voy como recuperando ese trabajo de recuperar la memoria, que yo hablo, la memoria colectiva, ¿no? O llego y mi papá me dice, ah, no, no sabes lo que ha pasado, que hubo esto. Hace, por ejemplo, los que vieron Guayquicuna, al final hay un cuento que cuento sobre los lobos y el campo que se incendia, y volví a mi casa y mi papá me dice, no, no sabes, se incendió tal parte de un cerro, se incendió, y no sabemos cómo. Y, y entonces me dice, pero yo sí sé cómo se ha incendiado, porque resulta que había una familia que vivía en una casita y que los lobos habían venido para comerse las ovejas. Entonces, la familia armó un gran fuego para ahuyentarlo, entonces los lobos vinieron, se incendiaron la cola y como se incendiaron la cola, quisieron salir corriendo y fueron desparramando el fuego, y todo esto era más o menos en invierno, en otoño, entonces eso se hizo que el monte se incendie mucho más rápido, qué sé yo. Entonces después tuvimos que ir nosotros con una pala y con tierra, íbamos para apagar el fuego. Bueno, todos esos relatos que me va contando mi papá, como que yo los voy poniendo en un cuaderno, y lo que hago después es, de alguna manera, haciendo como convertirlo más en metáfora, o darle como una otra densidad de historia, sin que pierda ese carácter, pero sí, carácter, digo, de lo real, pero agregándole esa cuota más de fantasía, en el buen sentido, ¿no? Esa poética, agregarle como poética o un vuelo a ese relato, ¿no? Lo mismo pasa con Soliloquio, no sé si pudieron ver, Soliloquio, que yo ya había terminado de escribir el texto, pero sentía que el texto algo le faltaba y ya tenía que empezar a montar. Me fui a mi casa, me junté con mi mamá y mi mamá me contó, bueno, que cuando murió mi abuelo le habían dejado como la herencia, eran corderos, y que tenía 12 corderos, pero que un día los lobos vinieron y se los comieron a todos. Entonces, a partir de ahí empecé a imaginar, bueno, cómo es a mi madre en la cima de la montaña con esos 12 corderos que representaban a sus hermanos y a sus hermanas, que de alguna manera son 12, digo, hago esa relación con los 12 apóstoles de la religión cristiana, como que todo el tiempo voy como relacionando con otras cosas, o abriendo, desmenuzando como esa partitura. Entonces digo, bueno, me la imagino a mi mamá en la montaña, con ese campo blanco, con todos los corderos muertos agonizando, y ella ahí sin saber qué hacer. Bueno, y entonces la convierto como medio en una heroína, ¿no? De que agarra un puñal, que toma la fuerza y los mata, para que dejen de sufrir, para que esos corderos se puedan elevar hacia el cielo, y además de matarlos, como que los lleva a la cima, al filo de la montaña, y los arroja, ¿no? Y hago esa metáfora, digo, bueno, es lo mismo que pasa con nuestros cuerpos, que en esta sociedad, y hago como esa relación, ¿no? Entonces, digo, mi dramaturgia está compuesta un poco de eso, ¿no? De los relatos reales de mi comunidad, pero a la vez cómo se va abriendo, se va relacionando con otros tópicos, como que tiene que ver con la religión, porque la religión ha hecho estragos en mi región, entonces me meto también con la religión, como esa figura en Guayquicuna, que uso pan, entonces me voy, le quito esa ofrenda de pan que se han adjudicado a la religión cristiana, digo, no, el pan es nuestro, como que voy, lo refuto, como que hago todo el tiempo ese trabajo ida y vuelta de materialidades, ¿no? No sé si responde un poco, pero digo, son esos dos ejemplos, por Sí. ejemplo, de cómo he creado esos que para mí son como el Claro, corazón de cada obra. claro, pero tú no hablas entonces con una comunidad más amplia en busca de relatos ni de memorias. Es más bien el ámbito cercano tuyo que te da, Sí, o sea, es mi comunidad cercana. No es que ya,
y recorro comunidades y demás. Lo que sí, Ya. ahora, por ejemplo, estoy pensando en un nuevo espectáculo bueno, no sé, quizás en 2 años se estrene, pero tiene que ver ahí ya con un trabajo más de recopilación con las comunidades con las que voy trabajando, porque son con las comunidades que más relación tengo, porque tienen que ver por mis viajes que no puedo adentrarme a recorrer mi propia comunidad porque no tengo el tiempo, pero sí voy recorriendo los lugares y me encuentro con esas comunidades que me cuentan diferentes relatos y demás. Por ejemplo, ahora estamos por impulsar un proyecto en mi comunidad, también un proyecto para pensarlo a mediano plazo, que estuve en Francia, encontré con una comunidad que es de Perú, que tiene un proyecto donde una comunidad de Cusco, que en las afueras de Cusco, que los niños van a la escuela y en la escuela son en castellano. Entonces vuelven a la casa y los padres no pueden enseñarle a los niños porque ellos hablan quechua. Entonces se produce como esa separación entre el niño y el adulto, y lo que hace esta organización peruana, que es de imprimir cuadernillos con los contenidos de la escuela en quechua y en castellano, para que el padre pueda leer o la madre pueda leerlo en quechua y pueda enseñarle a su hijo, para que ninguno de los dos tenga que perder la lengua, y ahí se produce como ese cambio y esa mantención de la lengua, ¿no? Entonces, lo que tengo pensado hacer como en mi comunidad, que hemos perdido casi la mayoría de la lengua, es hacer como esta recopilación de historias, que es un proyecto más pedagógico, pero es recopilar historias propias de la región, no solamente de mi comunidad, sino de todo lo que es del ámbito de Jujuy, historias de que puedan estar en castellano y en lengua quechua, que es nuestra lengua original, nuestra lengua indígena, y trabajar con las primeras infancias, ¿no? Que es a través del cuento, a través del dibujo, de poder ir nombrando esas cosas en lengua quechua para que tengan esa primera aproximación y que haya como esa idea de recuperar la lengua. Claro, bueno, ahora que mencionas eso, Tiziano, en el Ecuador, no sé ahora y no sé en el futuro, porque lo que pasa ahora es otra historia. En la universidad, en el departamento de lengua, se enseñaba quechua, se escribía poesía en quechua a nivel universitario y reconocido, digamos, y además en las escuelas primarias se enseñaba en quechua. Y la Mira. otra cosa que me llama la atención de lo que tú dices es la inversión de los rituales cristianos, con lo de los corderos y con lo del pan. El pan no lo distribuye el elegido, el pan lo distribuyen justamente aquellos que están marginados. Me llamó mucho eso la atención. Te agradezco muchísimo por todo. Obrigado, Lola. Lorena. Ahí está. Bueno, también súper agradecida y como movilizada por todo lo que nos venís contando. Yo pude ver poquito de tus obras y ninguna en vivo, entonces, bueno, nada, más que nada son reflexiones a partir de lo que leí y de esta charla. Bueno, voy a decir 2 o 3 cositas que más bien son reflexiones, ¿eh? Y alguna pregunta, a ver cómo vos lo ves, lo sentís, cómo lo vivís. Eh, Esto de la construcción colectiva de la subjetividad, como que vos hablás de lo biográfico, bueno, lo terminé anotando así, construcción colectiva, cómo la subjetividad se construye siempre colectivamente, y eso es algo que tu trabajo viene como a subrayar, ¿no? Me hacía acordar un cuento que dice Ubuntu, que es un lugar donde ocurrían los sucesos, ¿no? Eh, es y yo soy en la medida en la que somos juntos, juntas, juntes, ¿no? Es eso un poco y bueno, un montón de cosas. Una pregunta concreta o reflexión era, vos decías cómo no transformar el trabajo en la medida en la que nos lo pide el mercado, ¿no? Vender su propio trabajo, su fuerza de trabajo o lo que uno hace siéndole fieles. Lo que yo me preguntaba al respecto era si siempre podemos, o sea, si esas decisiones son conscientes siempre, ¿no? Si son decisiones
que tomamos conscientemente, o si nuestros propios, desde mi propio, yo soy investigadora, como se escucha en el modo, soy porteña, y a nosotras mismas nos pasa con nuestro propio trabajo, ¿no? Cómo, qué es lo que nos interesa de lo que estamos haciendo realmente y qué es lo que estamos vendiendo. Y si preparar un proyecto porque hay una convocatoria sobre tal tema. Y en vez de ir modificándonos de a poco, ¿no? Un día de repente vemos una foto y decimos, bueno, empecé acá y ahora estoy haciendo esto. Me da como esa impresión de cómo mantenernos alertas, porque creo que eso pasa sin que nos demos cuenta, un poco. No sé, por ahí esta cosa medio pesimista que nos está pasando en nuestro lugar. Eso por un lado. Después, respecto a los públicos, también me preguntaba, y algo se habló, y coincido plenamente en que hay como un trabajo con las comunidades. Me parece que lo que vos contabas que es fundamental para compartir ese reconocimiento y poder hacer una red de reconocer de que las barreras son inventadas, ¿no? Son programáticas incluso, que el lugar y el derecho es de todos y de todas. Eso por un lado, como ese tipo de público. Y después me preguntaba sobre qué pasa en los festivales o los lugares de ese tipo que vos vas con tus obras, que es otro público, es este público informado, que ya sabemos un poco que, ¿no? Que aplaudimos entre nosotros nuestro propio, en un punto también, no sé si lavado de conciencia, lo digo desde mi lugar, y cómo llegar si es necesario, si vos lo ves como una inquietud o no por el momento, a esos otros públicos, ¿no? Eh, Estos públicos están votando mi ley, digo, de todas las clases sociales, ¿no? Y cómo ves o cómo se da también un poco en el sentido que le preguntaba a Estefan, me parece, la relación con otros artistas en esos espacios internacionales, ponele por decirlo, ¿no? Porque a mí, como vos, se me ocurrían otras obras o trabajos también en torno a lo real, que me parece que eso es algo que compra mucho los mercados de las artes escénicas, ¿no? Este trabajo con lo biográfico y qué sé yo. Yo pensaba, sin ir más lejos, aunque no es perteneciente a una comunidad marginada, Lola Arias, con todo su trabajo que ella misma, ¿no? Clase media, blanca, qué sé yo, bueno, mujer, desde el trabajo con Reas, aunque ella misma no es presa política, presa expresa, o con mucamas, aunque ella misma no es mucama, o con niños refugiados, aunque ella misma no es niños refugiados, pero ese tipo de trabajo, por lo que veo en tus herramientas estéticas, tiene vinculación estéticamente, ¿no? Y también por ahí desde algo del planteamiento de dar lugar a esas voces y esas historias y esos imaginarios. Nada, un poco cómo sentís que dialogan con esas otras obras que puedan tener elementos en común, si dialogan, si no. Nada, como algunas cositas que me fueron quedando de las que todavía no se habían conversado. Gracias, Bueno, por supuesto, un montón. eh, bueno, con respecto a esto último de estas obras en particular con Lola Arias, que también estuvo en el Festival de Aviñón, que estuvimos ahí. Bueno, es un poco que yo ya creo que mi postura es clara en relación a eso, ¿no? De todas formas, el tiempo dirá si realmente ha habido un cambio con esas obras o qué pasa después con esas personas que son parte de esos espectáculos. Esto no tiene que ver, digo, yo a Lola la admiro un montón como artista y demás, digo, la problemática es otra. El tiempo dirá, ¿no? Si realmente hay un trabajo donde yo hasta el momento no he escuchado en ningún lugar abajo las cárceles o a reflexionar sobre las cárceles, ¿no? Solamente he escuchado lo buena directora que es Lola o gracias Lola por incluir a esto, ¿no? Es de nuevo, ¿quién se lleva el rédito? ¿No?
más allá de las protagonistas o de los que seas con las comunidades que ella trabaje, ¿no? Para mí esa es, creo, la gran diferencia. Pero bueno, el tiempo dirá y quién soy yo para juzgar y demás, que otros la juzguen. Después pienso, bueno, bueno, mira, algo muy puntual es en Argentina, cuando iba a ser Aviñón, que es el festival más importante, etcétera, etcétera, Argentina salió en un periódico diciendo que los dos argentinos que iban a Aviñón eran Lola Arias y Mariano Pensotti. Y además de hacer como toda una recopilación de todos artistas otros, de otros países y demás, y a mí no me nombraron en absoluto, ¿no? Ahí hay una decisión clara de negar mi participación, ¿no? Y de cómo Argentina lee, ¿no? Bueno, por eso gana Milei, ¿no? Porque hay un pensamiento, ¿no? De negacionista de que ciertos tipos de cuerpos no son argentinos, ¿no? Esta persona que escribió la nota, esta periodista, seguramente pensó que no soy de Argentina. Pero también habla esto de en relación de los artistas y demás. Ninguno de los dos, por más que tengo muy buena relación con Lola, que los he conocido personalmente en este festival donde hemos conversado y demás, digo, ninguno tampoco tuvo la solidaridad de decir, che, qué bajón esto, ¿no? Eh, no debería suceder. No lo hicieron, podían haberlo hecho, aunque sea para quedar bien. Y es una decisión también, y eso habla un poco de los artistas, ¿no? Yo por general siempre que trato de ser lo más respetuoso con la mayoría pero entiendo que, bueno, que el mercado y es el mercado y tiene esa perversión y hoy por hoy soy una competencia que seguramente le resto más algunos contratos a ellos porque prefieren llevarme a mí y así. Y obviamente es un trabajo donde no es para todos, es para unos pocos y cada uno cuida su kiosco. Pero por eso digo, no les adjudico esa responsabilidad a ellos como artistas, sino el mercado que te lleva a construir esa mirada individualista, ¿no? Donde todo lo querés inconscientemente para vos o consciente también quizás para vos y no compartir ese reconocimiento con el otro, ¿no? No somos capaces de reconocer que hay otro que quizás está bueno lo que hace o está bueno su discurso o lo que sea, ¿no? Preferimos negarlo y si te veo te saludo y si no me da lo mismo, si te nombran no te nombran, no hay esa solidaridad de colegas, ¿no? Nada, y después creo que con respecto a, digo, las convocatorias son como nuestro gran peligro y a la vez es el opio de los artistas, ¿no? De que todo tiempo estamos viendo de una convocatoria y las convocatorias te ponen bases y condiciones y uno trata de hacer encajar ese proyecto, esa idea que tiene. Pero bueno, son estrategias y quizás es adaptar ese proyecto, pero a la hora de desarrollar es hacer lo que realmente uno quería, ¿no? Como dar como ese batacazo. Yo siempre, si bien hace 2 años y medio recién que tengo un reconocimiento internacional, no tanto nacional, pero sí internacional, pero yo siempre le digo, pero yo trabajo hace más de 14 años, o sea, más de 14 años que vengo insistiendo con esto. O sea, soy una persona que creo que la persona que más fe en mí ha tenido ha sido yo mismo, de decir, es por acá, esto es lo que quiero decir, lo voy a hacer solo, sin que alguien me ayude, no me ayude, no importa, yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, en algún momento algo va a pasar. Y efectivamente, hace 2 años y medio algo ha pasado y hoy mi voz tiene un reconocimiento. Pero yo hace 14 años pensaba lo mismo, ¿no? Y he sido como insistente con ese pensamiento, ¿no? Y a veces también esto, vivimos en un mundo donde todo es ya, vivimos en un mundo donde todo tiene que ser ya y si eso no se materializa ya no sirve, entonces hay que pasar a otra cosa. Y a veces el pensamiento necesita también una maduración, ¿no? De desarrollo, de entender mejor las cosas, buscar estrategia, aliados, aliadas, y eso ha sido un poco mi recorrido, ¿no? De entender que este camino, si bien es como solitario, porque me pertenece a mí y a mi comunidad, pero bueno, en el medio he ido encontrando ciertas alianzas, entender cómo funciona el mercado, entender cómo funcionan las instituciones, e ir metiéndome de a poquito, ¿no? De ir diciendo, de a poquito esto y aquello, y hasta llegar a ser lo que ahora soy, ¿no? Pero tiene que ver con una obsesión
que uno tiene como artista, o por lo menos de que yo he tenido. Yo soy muy obsesivo con los temas que trabajo. Yo puedo defender mis obras con cuchillos y dientes, porque hace esto, 14 años metido en esto, ¿no? Renegando, frustrándome, 80.000 convocatorias que no he quedado, y es diciendo, bueno, es esto, es este mi trabajo, no es otro, es este, ¿no? Pero también entiendo que bueno, que hay vida, y hay que comer, hay que trabajar, hay que tener plata porque vivimos en un mundo capitalista, entonces terminamos haciendo otras cosas y la pegamos, bueno, hay que hacer, digo, es mucho más complejo y también por eso digo, hay que sacarse esa responsabilidad también, ¿no? Es como, por eso yo no juzgo un poco sí, un poco no, a los artistas que hacen lo que el mercado quiere, porque digo, bueno, también están tratando de sobrevivir y es válido también, ¿no? Como son esas contradicciones que también me generan estar en estos espacios, y creo que haya contradicciones también es bueno, ¿no? Porque si no diríamos, buenísimo todo, que gracias por el mercado, todos divinos, todos con iPhone, todo divino. Y es mucho más allá de eso, ¿no? Creo que tiene que ver más con la confianza en uno, en confiar en el material que uno quiere hacer, que quizás nos lleve más tiempo que otros temas, que haya temas que sean como mucho más, que estén en agenda, entonces sea más fácil, pero quizás sean esas obsesiones que nos lleven quizás meses, años, varios años, ¿no? Eso. Bueno, ahora tenemos al final de nuestro encuentro una cola. Lola. Rapidísimo, rapidísimo. Solo decirte, Tiziano, que estás en un espacio que tiene una afinidad fundamental con tus planteos. Este del Grupo Real, que lo que se propone en la base de todo lo que hacemos es hablar desde Latinoamérica y tratar de que nuestra teoría y nuestro pensamiento se origine situadamente desde nuestros propios espacios. Y creo que en eso tenemos una coincidencia total con todo lo que tú has planteado. Decirte eso y agradecerte nuevamente. Nada más. Gracias. Gracias, Lola, por incluir el alemán en este grupo. Ok, Rocío. Sí, iba en el mismo sentido de Lola, decirle lo mismo a Tiziano y agradecerle. Y pensaba, Tiziano, si esta cartografía que has hecho de las instituciones, no tendríamos que hacerla juntos, pero respecto a otros artistas que trabajan con un posicionamiento político desde los márgenes como el tuyo, y digo, no solo pensando que es una tarea tuya, pero te encuentras con algunas personas en esos espacios que tú ya has logrado ocupar, y también pensaba que es una responsabilidad para nosotros, que la tenemos, ¿no? En nuestros países. Y finalmente cerrar diciéndote que si vienes a México, yo te acompaño, de verdad. Me ha gustado muchísimo lo que has expuesto, y entonces, si necesitas aquí una amiga, una investigadora que te enseñe el país, yo te acompaño. Eso, gracias. Gracias. Creo que el año que viene vamos, así que estemos ahí en contacto. Arturo. Bueno, en el mismo sentido de Rocío y de Lola, es más que nada agradecer la generosidad de Tiziano. Ya desde los textos que leímos previamente y de los videos y los materiales, había sido un punto de inspiración, pero sobre todo ahora, bueno, más gracias porque me inspiras, ¿no? Sobre todo en este sentido de la biografía, en el sentido comunitario, en que efectivamente no necesitamos contar nuestras hazañas, nuestras vidas, que ese es el canon hegemónico, ¿no? Del héroe, ¿no? De realmente, y recordar, porque ahora tiene mucho sentido y más, ¿no? Cuando dijiste finalmente tu dramaturgia es como un río, recordar esta figura del niño que siembra un árbol en medio del río, ¿no? Y de cómo ahí aparece el conflicto de la comunidad en el sentido de que ese río se va contaminando por esos agentes externos, extractivistas, capitalistas, etcétera. Y también recordar en este texto una conversación que tuviste con Ana Eustaquio, que dice: siempre habrá lluvias torrenciales
que nos van a impedir ver con claridad una sociedad racista, misógina y homofóbica. Pero aunque el viento se lleve las chapas de los techos, aunque el agua penetre cada rincón y deshaga los adobes, aunque nuestros cuerpos se pudran, jamás podemos dejar la revolución en manos de los otros, ¿no? Y que tiene, claro, mucha fuerza y reverberancia en este sentido en el que quisiéramos insistir en que quiénes son tus referentes, tus compañías. Creo que tú tienes muy claro eso, de que la revolución la tomaste en tus manos como una responsabilidad y que es desde ahí que la tienes que realizar y creo que también es tarea de nosotros, ¿no? Como reales, pensar en esos movimientos de revolución desde el ámbito académico que nos compete, poder realmente hacernos escuchar, ¿no? Y que eso sí nos importe y estar atentos a todas estas fuerzas que nos pueden llevar hacia invertir nuestra manera de criticar el sistema y de los modelos también academicistas, ¿no? Con los que luchamos también todos los días. Y en ese sentido, pues también abrazarte y agradecerte muchísimo. Gracias. Y gracias porque hay algo que me pasaba en estos días que me he encontrado también con otra persona y me dice, pero que en un momento dijiste tal cosa y un poco retomando lo que dije en algún momento de que yo a veces digo cosas y digo, no me pongo a pensar y ahora que te escucho eso que le dije a Ana Eustaquio, digo, wow, como que también encontrarme con eso que dije en algún momento y encontrarme y verme ahora ¿no? Que refuerza un poco esa fuerza que uno tiene, ¿no? Para, a pesar de todo, como insistir, ¿no? Hablo de esto también de lo que le comentaba a Lorena, ¿no? De esta insistencia o en esa obsesión con algunas cosas, ¿no? Así que agradezco que lo hayas traído a colación esa cita porque está bueno. Gracias. Tá certo, Paulo. Não, quero primeiro, né, agradecer a excelente, né, presença do Tiziano. Falar que deve ser muito difícil, às vezes, a posição que você ocupa, na medida em que parece natural que artista nasça da classe média urbana branca, em geral, né? Se você não é, você tem que primeiro legitimar que você possa ser, e ao mesmo tempo você tem que dar credibilidade ao fato de que você responde também por uma comunidade, né? Ou seja, uma situação bastante complicada de gerir, eu diria, né, enquanto pessoa nesse prisma, no sentido de que, né, o artista classe média branca, como para ele já é natural, ele fala em nome de uma certa, digamos, generalidade, universalidade, como se ele não tivesse compromisso também com a comunidade, supostamente da onde ele vem, né? Ou da onde ele se gere, digamos assim, né? Enquanto que de alguma forma seja, de alguma forma, né, essa, né, então não é só necessariamente, né, ter que fazer o seu trabalho, mas legitimar o seu trabalho enquanto, né, um trabalho de arte, como você deixou claro também no início, mas nesse sentido de que tem um compromisso também anterior, né, e que de alguma maneira isso tem que ser todo momento refundado de novo, né, em função de que a legitimidade está sempre posta em questão. Então, acho que deve ser uma posição bastante, né, complexa, que você tem que gerir o tempo inteiro, até por conta dessa questão, né, de responder de uma dimensão indígena e, ao mesmo tempo, de si mesmo, enquanto o seu trabalho, né? Ou seja, essa dimensão, né? Eu acho que deve ser bastante complicado gerir tudo isso. Só isso que eu queria pontuar aqui. Tá certo. Muito obrigado, Paulo. Bom, gente, eu acho estamos chegando assim meio harmonicamente quase ao momento final do nosso encontro. Tiziano, muito obrigado pela força vital que você transmite com a tua presença, mais do que com a apresentação, também com a apresentação, mas acho que tem um fervor, tem uma energia ali que eu admiro muito, porque você também reconhece a tristeza que te rodeia, mas você diz, eu transformo ou eu coloco afetos felizes, afetos vitais também, no sentido de Spinoza ali, um pouco. Eu não me dou por vencido, jamais.
Então, acho que aí tem uma energia muito forte, muito inspiradora. Eu não quero cortar ninguém. Se alguém tem ainda um comentário que quer fazer por Tito, Lola, ok. Sí, Tiziano dijo que estaba en Buenos Aires. Yo quisiera saber dónde estás. Ahora Y, estoy por congreso, estoy acá ajá, hasta el 4 de agosto. Así que cualquier ajá. cosa me ¿Y escribes. estás haciendo actividades? Hoy justo, hoy, en un rato, en Fundación Clem, voy a estar presentando un video que es, creo que les pasé el texto del niño, el árbol y el río. No Sí. sé si, bueno, armé un video de una conferencia que presenté en Londres para la Royal School y Lift. Así que voy a estar presentando ese video, voy a estar contando un poco de cómo surge ese material. Así que hoy a las 7 de la tarde en Fundación Clem. Eh, Eso. Y después recién en octubre voy a estar en FIBA, en Festival Internacional de Buenos Aires, en octubre, que voy a estar presentando ahí, Wakeikuna, la última obra. Bueno, cualquier cosa, tienes el contacto de nosotros, sería buenísimo que nos cuentes, ¿no? Por la posibilidad de verte personalmente. Claro que sí, sí, sí. Sí. Gracias. Lorena? Sí, me sumo. Ah, sí, ok. Entonces, amigos, colegas, Perdona, colegas, perdón, Estefan, por lo mismo también, ok. si vienes a Chile y si vienes a Santiago, lo mismo, ¿no? También Voy, conectarse. voy a estar en Santiago del 4 al 10. El 9 presento una conferencia performativa de 3 maneras de cantarle a una montaña, que no recuerdo si le pasé ese material, pero presento hoy una conferencia en GAM, que creo que es a las 8:30. Bueno, voy a estar ahí, nos podemos tomar un café también, si quieres. Buenísimo. Bueno, gracias a todos ustedes nuevamente por el espacio, por interesarse en mi trabajo, por haber leído las cosas que escribo, por haber leído todo el material y visto. Nada, para mí siempre me sorprendo y me encanta poder sorprenderme de que hay en diferentes lugares y países que se interesan por mi trabajo, sobre mi pensamiento, sobre mi forma de ver el arte. Así que nada, me da como mucho más esperanza, me da fuerzas de decir, bueno, voy creo por un buen camino. Entonces sigo como que cada vez que tengo estos encuentros retomo esa fuerza porque a veces, bueno, uno tiene subidas y bajadas. Eh, Así que bueno, agradecerles también por la invitación, por la insistencia de Stefan que ha hecho para que yo pueda estar acá. Así que gracias y espero verles pronto. Nosotros agradecemos. Tiziano, foi um prazer enorme, muito estimulante. E, bom, aos amigos, colegas também, uma boa tarde. Tudo de bom para vocês. E eu creio que é isso, não? Um abraço fraterno, ou um abraço de amigo. Tá bom? Bravo. Tá Tchau. bom.